Okay, welcome to this English class. We're going to start with our video lesson in this case. And remember that we are in blue color, okay? So this is going to be a blue lesson. So put attention to all the expressions, to all the things that you have to hear in this case, or that you have to create like a new way for to understand this with colors. Okay, so put in practice your colors. For example, look at this. Victor, Juliana, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, welcome to this English class. For example, look at this. We are in this case, remember that we are, our element is fire, okay? You can use just cool, okay? If you want to say this, you can say Pete, cool, have, promise, ok. Ojo con esto porque fíjense en la gran diferencia acá y cómo se unieron todos los elementos. Esto realmente, y perdón por cambiar de un momento a otro inglés, pero el método ya también se hace que entiendan esto. Esta palabrita nomás, o bueno, toda esta frase realmente se está diciendo solamente en tierra. Pete promised to meet. Peter prometió en el pasado. Ven que solo estamos usando esta, pero yo la uní en este caso con el aire. Entonces ya dije have promised. O sea que este también es participio. Pero no solamente eso, ahora la uní con el fuego, que es pudo haber prometido. Ojo con eso. Pudo haber prometido, porque esta ya es en infinitivo, por eso esta no tiene tiempo. La única que está dominando aquí en tiempo es el could, porque está hablándonos en el pasado. Julian, good evening. Hello. Are you here? Hi, teacher. Hi, welcome. And this is all the things that you have to know in this case. So continue with this video lesson. Give me one moment. Okay, so continue with this. Okay, look at this. Remember, this past tense is for air. This is the air, okay? And this is the art. And if you use can, could, might, whatever you want to use, this is for fire. But you always need to know how you can use a verb. Remember how you can use a new verb, how you can change, how you can create a new space or a new way for to learn this. Okay, so sorry, and continue with this. Profe, no se está compartiendo audio. Ahí, porque no me dijeron, sorry. We need to hear since. He had to feed her. Moment. Since desde aquí. You two are late. Exactly 43 minutes late. What happened? He had to get his special coffee. Special coffee. She had to feed her birds. Her birds? Of course I have to feed the birds. Who's going to It's very them? special coffee. I You don't have any Okay, taste. okay. I can see already that you two need my help. You can't both talk at the same time. You have to take turns.
All right, Anna, you go first. Sure. Kelly, see, Pete and I live in the same building, so we decided to meet at 8 a.m. 8 a.m. to come to work together. I had waited 15 minutes when Pete arrived. After Pete had wasted time waiting for coffee, we were late. I left you a message. I didn't get that message. Oh, sorry. Pete? Anna left a message. That's the right thing to do. Did you find some examples of the past perfect tense? I did. Anna said, After Pete had wasted time waiting for coffee, we were late. look at that coffee. It looks more like dessert. Okay, keep watching for past perfect. Yeah, that's not why we're late. This is why we're late. I had arrived. On time at 8 a.m., but didn't see Anna. She was standing behind a tree. I think she was hugging it. I always walk to work, but she said that would take too long and that a scooter would be faster. It was awful. I hated it, and it added too much time to our commute. Then Anna stopped by a pond to feed the birds. She had named them after characters from books and yelled the names out loud. Romeo, Juliet, Sherlock. By the time she had fed all the birds, we were late. This is what I think. You two see the same event very differently. Does this happen often with you two? Yes. No. Yes. What are you talking So, okay, this is good. This is good. It's good to see things differently. I have an idea. We will call the show He Said, She Said. For every story, you tell a different point of view. That is a great idea, Kelly. Pete, we are different. That's why I thought of you for this job. I think you two understand perfectly. Let's get to work. She named the birds? Really? Of course, Anna named the birds. Everyone should have a name, and everyone should learn past perfect. Remember, you can use it to talk about two different things that happened in the past. Okay, Professor Bot signing off. Oh my God, at the end of this video, the letters are in blue. I don't know if they know my methodology for to learn English, pero se dieron cuenta al final estaba en azul y pues obviamente reforzaba la idea de que todo esto es del pasado. All this that you have to use is just in blue. Daniela, hello, good evening. Are you here? Yes, no, yes. Okay, we're going to continue. Please take out your workbook. And in this case, we're going to work. Hello, Danny, thank you. We're going to take this. So, please. Bueno, les cuento también algo aquí mientras. O no, al final de la clase les comento. Porque se está grabando y pues obviamente quiero decírselo más a los que están sincrónicamente en estas sesiones para que tomen en cuenta algo que pues que vamos a estar cambiando para el año entrante, o mejor dicho, para que sepan lo que se viene un poco con estos trabajos y con esto, sobre todo este material didáctico que vamos a revisar con calma. And now, remember, creo que la última vez terminamos la 16. ¿Alguien me recuerda, por favor? Que estuvo el jueves pasado, please. ¿Fue la página 16? ¿Fue la página 15? Es que yo no sé por qué no guardo es la foto. Yo no sé por qué no estoy enviando, pero supongo porque estoy grabando. Pero necesito es también la foto como para saber. Ah, ok, hicimos página.
Dime, Dana, no te escuché. La última que yo tengo es esa. Ah, ok, perfecto, listo. Entonces, bueno, esto, recuerden que tienen que poner acá, o mejor dicho, tienen que poner en marcha lo que es siempre estos sonidos fonéticos. A, va, k, da, f, ga, i, j, 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 sí, j, esto es k, il, o, k, r, s, a, v, w, x, I, or j, or e, and z, z. Y hay más sonidos fonéticos, ¿no? Es decir, yo solamente les pido estos 26 para que cambien un poco la manera de poderlos manejar. Es decir, que créanme que estos sonidos obviamente les cambia y les da la frecuencia que a mí yo digo, me cuesta aún porque no me puedo sentir a un experto en esto porque tiene uno mucho, mucho por aprender. ¿Qué hago yo en mi caso? Todas las noches, las mañanas, las tardes, ahí sí como quien dice, si sean 6 horas, 5 horas, ambiento mi espacio en inglés. O sea, así yo esté haciendo otra cosa, o sea, no se trata de que yo esté ahí conectado siempre en inglés, no, yo puedo estar haciendo otra cosa, pero ambiento mi espacio, o sea, juego con mi inconsciente. Y cuando mi inconsciente obviamente está aprendiendo, créanme que el que más aprende es el inconsciente, más que el consciente. Es algo muy, muy paradójico, pero realmente quien más toma información es el inconsciente. No sé si han escuchado que bueno, muchas cosas sobre esta cuestión de que en el aprendizaje se da también desde el lado inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? El ambiente. El ambiente es lo que no está bajo mi control, sino que yo lo dejo, lo programo. Okay, so you need to create the sounds of these letters. If you start to create the sounds, this is going to be very, very different. Okay, we're going to use, okay, I have two options to use in this case. Look at this page, página 18, por favor, vayan todos a su página 18. And we're going to take this. The first thing that we're going to remember, because I know that you have this with you, okay? But we need to remember this. We can say, in this case, just participles, okay? Participles, because you need to remember two sounds, E and N, okay? And you need to say it in this case. I'm just going to give you one. Written, double T, okay? Remember, this is like como lo escrito, written. You can say driving, conducido, okay? You can say trident, like cabalgado, okay? You can say trident, riding, or sorry, no, this is riding, not trident, but riding. Okay, you can say rising or arising, like a levantado. Okay, you can say the other one is striving. Okay, and you can say esforzado. Okay, if you start to use this, if you start to create like a new way for this is going to be very different. Okay, striving, and now strident. Look at this. Esto es caminado, but oh my god, this is like lo caminado, pero a largos pasos. O sea, cuando ustedes dicen, oh my god, I have strident. Yo he caminado, pero porque yo puedo decir I have walked in the park or in whatever you want to say. But if I say I have strident or I could have strident, miren esto tan importante que sucede ahí. Ya puedo decir es I could have strident. Estamos usando tres, bueno, ya lo vamos a ver con detalles. So, strident, and
we can say driving. We can say smiling. I'm sorry, in this part, driving is like prosperado. Prosperado, no, prosperado, driving, and smiting, lo golpeado, lo que ha sido herido, lo que ha sido destruido. Smiting is something very, very, very hard for you. Okay? You can say driving, confesado. You can say driving, or you can say scheiden, reprobado, scheiden. Or you can say undergraden, okay? Subscrito, okay? So, and we have all this, yes. And of course, if you want to use been, okay? Like estado or sido. Pero es que yo no digo, no, tú has estado, tú haber, él pudo haber sido, sí, haber sido y estado, sí, señores. Podemos poner también el sido. Él pudo haber sido estado. So, you're going to say, remember that our principal, hear this, our principal is, in this case, I'm going to use the violet color, a circle, because we're going to use not this, but this, and how to create, I don't know, like this for to say something, but we are going to remember that we are in the past, okay? We are just waiting with this. And this is like, I don't know how to say, like a special combination, okay, for to use. So remember, the first thing you have to say WH question. Okay, always WH question. Siempre tenemos que usar el WH. Bueno, siempre en el sentido de traten de acostumbrarse con WH question. Cool, okay, if we can use, we can say not just simple verb. Look at this, porque acá yo estoy seguro ustedes dirán, ¿por qué ponemos esta? Pero es que quiero también hacerlo de una manera como más interesante. Yo les puedo dar este y esta pues obviamente es la del simple verb. Entonces todos estos tendríamos que pasarlos a simple verbs. ¿Cierto? Entonces uno tendría que saber, ok, driving viene de drive, riding viene de ride, bueno, cada uno como que. Pero quiero hacerlo un poquito más complejo. Fíjense que como ya sé que ustedes manejan el aire, ya sé que ustedes tienen algo de agua, ya sé que tienen algo de tierra, quienes no saben que me pueden pedir sesiones de, teacher, necesito reforzar en tierra, necesito reforzar en aire, necesito reforzar en agua con algo. Yo tengo sesiones ya grabadas de esos. So you can use this to create something different, ya combinaciones. Y créanme que hay ideas de combinaciones. No solamente que yo llegue y diga, I am in the park, I speak in my home, I have spoken with my mom. No es el cambio como tal, sino es que en la misma frase suceda eso. Y yo solo se los he hecho, yo recuerdo que una vez lo hicimos con agua y aire, combinamos el agua y el aire cuando se unen y surge algo bien interesante, que tenemos uno de agua y... No, agua y fuego. Una vez hicimos agua y fuego también. Todas esas combinaciones, créanme que yo no he tenido todavía tiempo como de mirar, uy, ¿qué pasa si hacemos esta unión? Eso sale muchas cosas interesantes. So, continue with this. WH question, cool, had, okay, because we are in this case, could have. Now, we are in a square. You can say you can say they, or you can say we. Ok, en el cuadrado solo usamos estas. You, they, we. Y acuérdense, y vuelvo, y perdón, usarlo nuevamente el español, pero recuerden que solo existen en este caso 3 frecuencias. Frecuencia circular, frecuencia triangular y frecuencia cuadrada. Que hayan más, no sé si pueden haber más en el sentido de que otros sujetos, de pronto unas reglas que se compartan, pero es un código único, es decir, ese código que lo aprendan a manejar de, estoy frente a un círculo, estoy frente a un cuadrado, estoy frente a un triángulo,
pues cambia la dinámica en ese sentido. So just you, we, and they is square. Okay, and we can say cool, had, they. I'm sorry. We can say not had, but have. ¿Por qué? Porque es que este lo vamos a usar en infinitivo, pero como verbo haber. Could have, you, y ahora sí, el participio. Participle. ¿Ok? Yo puedo decir solamente el been y puedo poner un complement. Pero quiero que aprendan a usar el been o un participio distinto, sabiendo que el been es un participio también. O sea, no estoy diciendo ahora que es que este no, sino que este es el del verbo to be. Entonces puedo decir algo como, ¿quién pudo? Miren acá. Sorry, give me one moment. I'm going to do one thing. Sorry. So, aquí puedo decir, ¿quién? Lo voy a decir primero en español, cosa que entiendan la estructura también porque se puede poner complejo en un momento. ¿Quién pudo haber o por qué ellos pudieron haber? Miren esto, ¿por qué ellos pudieron haber sido, no sé, y acá cómplices? ¿O por qué ellos pudieron haber participado del robo? Sí, sabiendo que aquí al final pongo un sign of question. Okay, so we can say why could, ¿por qué ellos pudieron haber? Miren todo solamente, ¿por qué ellos pudieron haber? ¿Por qué nosotros pudimos haber? ¿O por qué ustedes pudieron haber? Y si ven que aquí la regla sería un participio, pudieron haber sido o pudieron haber estado. O pudieron haber cantado, reído, jugado. Miren todos los que les di, sido, conducido, cabalgado. Y el complemento. En el parque, en la terraza, con mi mamá, con lo que quieran de complement. Okay, so you have to say WH question, could, have, then you, they, we, been, or participe, and complement. Okay, just for to use this. Even, I'm going to give you the other one. Inclusive les voy a dar también el del verde y el del naranja. Cosa que esta semana nos conectemos muy bien con esas porque yo sé que ya aquí pueden ustedes decir, ok, o sea que ya esto se pone un poquito más pesado, pero ya ustedes yo sé que ya entienden como tal la diferencia de cada uno de los movimientos. So you can create, like in this, yes, maybe this is going to be very different. So remember, WH question could have, you, they, vamos a poner esta parte para que se unan, have been, or participle plus complement plus, very good, no more. In this case, WH question could have, you, they, we, been, or participle and complement. Ok, miren que también por eso es importante y yo vuelvo a algo que a veces no lo dejo, no me, digamos que no me adentro tanto en eso, y es, una cosa es que yo esté pensando en inglés y quiera decir de una vez todo eso en español, o sea, partecita por partecita. No hagan eso, o sea, no traduzcan parte por parte, ya muchos maestros les habrán dicho, pero el cerebro no juega a hacer las cosas así, es decir, para él sería muy complicado generar eso. Entonces, ¿cómo deben es, cuando vayan a traducir todo, tomen son ideas? Fíjense que por eso mi método es de ideas. Yo siempre les he dicho, y por eso viene aquí la idea del, no sé si recuerdan, I didn't get it at all, I didn't get it at all, you know, crean frecuencia y crean ideas. Ah, eso es hablar como un nativo. Porque yo ya no tengo son palabras y yo no estoy pensando, what if, no, I'm just thinking English. I'm just started thinking English. And for me, this was so hard the last year, even this year. This year was difficult for me to speak in English, but I can start to connect with ideas. Okay, just because I start to understand this. Okay, so in this case, WH question, remember this, participle and complement. Then we are going to use in green. If we want to use green, you just have to say
this one. Again, remember, we are in a square, and in a square we use, sorry, because I don't want this letter. In a square, you say they, you say you say we, okay? Plus, they, you, we, plus, have, I'm sorry, cool, plus, have, plus, could have been, or part, been, or participles, pero está quedando clara la idea del participle acá en cuanto a que si usan un been o un participio, pues menos mal yo en estos, si se dan cuenta, yo lo dejé acá de primeritas, es decir, que dije como que bueno, cualquier cosa, quienes todavía no se sientan cómodos con los participios en general, puede ser solo el been, desde que sepan que están diciendo ellos pudieron haber sido o ellos pudieron haber estado en mi casa, no sé. Or participle, sorry, they, you, we, could, participle, and complement. Okay, no more. Just have to put a complement in this case. And in orange, look at this, because we are to work just in orange, and in orange we are going to say, or we are going to create something different. Just remember, even that you have to say the same thing. Okay, they, you, we are in square, remember. Have, I'm sorry, cool, and I say could have not, or I can say could not. ¿Por qué? Si ustedes lo hacen en español, o sea, puedo ponerlo acá el not de primeritas, could not have, okay, or couldn't have, o puedo decir could have not. Y de hecho yo les propongo que lo hagamos más de esta manera, could have not, porque es más típico encontrar un haven't que un couldn't con el have. Se pueden haber muchos casos, pero pues es más típico encontrar el have not o el haven't. Pudo no haber, ¿cierto? O no pudieron haber. Miren que suena igual. Yo puedo decir, ellos no pudieron haber sido así, o yo puedo decir, ellos pudieron no haber sido así. Creo yo que es lo mismo. So, they, you, we could have not been, okay, or participle, remember, or a participle for to say, and we can say the complement, and we can say no more, okay, just this. Okay, just review my cycle. I'm going to create one example and you are going to do the other one, okay? So I'm going to choose, for example, I'm going to say that my word is dancers. I'm going to do something with dancers, okay? You can start, you can say whatever you want with dancers, okay? And I'm going to choose, for example, 3A, okay? And I'm going to say, because we enjoy just blue with violet, hoy todos hagamos entonces blue with violet. ¿Listo? Es como, si todos están por el momento de violet, pero sí les pido, aunque les di estas, pues conjúguenlas en el cambio. Es decir, ya lo hicimos en violeta, jueguen ahora el cambio. Porque lo único que les piden en un examen es el cambio de colores. O sea, yo les estoy enseñando por eso la manera de visualizar lo que siempre van a preguntarles o bueno, ustedes van a usar inclusive cuando hablen en otro país, o bueno, de la manera en que lo usen, esto es lo único. Yo por eso no sé por qué a veces hablan de que el inglés, supongo por el lenguaje técnico que ya maneja, pero uno debería aprender un inglés de manera general. Y ya después ahí sí diga, yo quiero profundizarme en negocios, quiero profundizarme en restaurantes, quiero profundizar sobre biología, y más si yo tengo un trabajo en donde yo una vez tuve que aprenderme más de como de 1000 palabras para un banco, que yo de un momento a otro ya pensaba, uy, pero yo ya no hablo mi idioma, yo hablo el idioma del banco, en inglés, y son obviamente muchos nuevos términos. Entonces,
piensen es en eso, de manera general, cómo lo usan. Pero en este caso, just Violet question. Okay, so 3A is for me, and I'm going to say 3A is like an in this part. So, now we can create, okay, let me see. 3A, dancers in violet, I can say why. I'm sorry. In why, but in more little, why could have you been my worst enemy? Why could have you been my worst enemy? And this is like a, ¿por qué pudo o por qué pudiste haber tú sido mi peor enemigo? ¿Por qué pudiste tú haber sido mi peor enemigo? Why could have you been my worst enemy? Ok, y esto es de una dificultad a la hora de cuando uno lo piensa, pero si lo manejan con calma, créanme que es muy interesante, que por eso les digo, unir a aire y fuego. Why could have you been worse my first enemy? O porque ellos, porque acuérdense que tenemos porque usted o ustedes. Entonces, ¿por qué ustedes pudieron haber sido mi peor enemigo? Why could have you been my first enemy? Y acuérdense que siempre el have va a ser haber, porque ya tienen el pudieron, ella pudo, nosotros pudimos, ellos pudieron, usted pudo, ¿cierto? Pero acá siempre esto va a ser haber algo, haber sido, haber estado, haber jugado, haber maltratado, haber caminado, y ya el complemento que ustedes tengan. So, why could have you been my worst enemy? And no more. Okay, we are, in this case, voy a darles el control para que manejen una frase. De hecho, pueden elegir cualquier palabra, pero no pueden elegir cualquier espacio. Ya les digo dónde tienen que escribir. Voy a escribir el nombre de cada uno ahí arriba, donde pueden tomar, donde pueden escribir. For example, here is for Daniela. Este es el espacio de Daniela, solo Daniela puede escribir en este espacio. Okay, and this is the space of Dana, solo puedes escribir acá. This is the space of Julián, solo puedes escribir acá. This is the space of Juliana, solo puedes escribir ahí. This case, Profe, una Miguel. pregunta. Yes. Ahí sí tienen en cuenta que la A es en verde, ¿verdad? No, por eso te decía, juguemos todos con violeta. Ah, listo. No, sí, dejemos todo en violeta. Yo por eso dije más bien, no, tener en cuenta esas fórmulas, pero ahí no usarlas. Aquí para Víctor, Ann, Miguel ya, Víctor ya, Julián ya, Dana ya, Daniela ya. No more. Ok, ya les doy el tablero. Listo, pueden llegar y rayar, pueden con el teclado, ojalá si están en compu, si no pueden rayar porque algo pasa, en el chat yo les envíen la respuesta y yo se las escribo acá. Ok, so try to enjoy, try to connect. Please try to connect. Primero miren si pueden rayar, porque obviamente ya lo hemos hecho con varios grupos de que puedan, no sé, elegir exactamente esto, que puedan rayar esto. Ay, verdad, yo una vez lo había intentado con ustedes, pero es que algunos pueden escribir, no pueden escribir. Entonces, no, para que no hagan letras, porque es muy mamona escribir así en letras, lo pueden hacer en el chat. Es decir, me envían la que eligieron. Entonces me envían la palabra, la profesión, la coordenada y la frase. O la coordenada y la frase. Ahí está. No se preocupen, solo coordenada y frase para yo escribirla acá. So start to thinking how you can create your words, how you can say the things that you want to say, and thinking how you can say, what is the word, thinking this. The first thing is that you have to think is, what is the word that you want to use? 2A, okay, Dana says,
2A, ¿de qué palabra? Vamos a ponerle a Dana el 2A. Because Dana has this. Okay, 2A, like in this part. What is your phrase? To be. Okay, Juliana has this one. Juliana says that this is the word. Teachers. The words that she chose was teachers. The space is to be, like in this part I'm going to use. And this is the phrase. So she says, in this case, which of the teachers, okay, which teacher could have, teachers could have written, okay, on the board. That's perfect. Which of the teachers? Acá sería bien, y fíjense en esto, porque ustedes dirán, pero si el sujeto debería ponerse según la fórmula después de esta, pero fíjense que el which de una vez tiene que unir a cuál de los profesores, es decir, como que inmediatamente que me muestre el cuál, ¿cierto? Entonces, en este caso con el which, it is perfect for to use this. Which of the teachers could have written on the board? Very good, Juliana. What is the meaning of this in Spanish, Juliana? What do you think that is this in Spanish? ¿Cuál de los profesores podría haber escrito en el tablero? Ok, ¿podrían o pudieron? No sé, podrían. Ah, Lo sé como podrían. ok. Ahí es donde tienes que tener en cuenta esto. Yes, tú puedes decir, for example, would es el podrían. Would, por eso esta es una condición de futuro. Pero si tú dices could, estás hablando de una condición del pasado, es decir, pudieron. Es decir, que siempre que esté el could, siempre es pudieron, pudo, pude, pudimos, pero siempre va a ser una condición del pasado, que se suele usar como, could you give me your phone? Entonces muchos dicen, está haciendo una pregunta de, ¿podrías darme tu teléfono? Porque dicen que el cool es como una manera muy polite de pedir información, pero yo por eso les digo, si la van a usar, listo, úsenla acá en preguntas para sonar así, pero cuando vayan a afirmar o a negar, tengan en cuenta que el cool ya no significa y podría, ahí ya significa pude, es decir, que es el can es el tiempo pasado. Y vuelvo a hacer esa aclaración para que lo tengan ahí en cuenta. So, which of the teacher could have written on the board? Llegaríamos al pudieron o podrían, en este caso, como lo estamos haciendo en pregunta, también podría sonar así. Sí, me gusta. Thank you, Juliana. Okay. Perfect. Y como es una pregunta, sí. Yes, perfect. And so we have for the phrase of the Julian's phrase. And he says, for example, actors, he chose the words actors. Los demás no pudieron escribir en el tablero. Oh my God. ¿Qué habrá pasado? Actors, he chose, o en el chat, si no pueden en el tablero, no pueden escribir, en el chat pueden hacerlo. Actors, and this is for 1B, 11111B, okay, like in this part, and he says this question. How could have, okay, that's perfect. How could have the actors striving? Oh my God. Yes, how could the actors striving? Okay, striving
for the most difficult characters. Wow. For their most difficult characters. Wow, that's perfect, Julian. That's a good question. How could have the actor striving for the most difficult characters? And I know because I can feel that everybody start to understand. I'm sorry, but I need to do this more little. Sorry, but I'm going to change this. Yes, more little. To put this, how could have the actor striving for their most difficult characters? That's perfect. And remember, this is a hard way to create a question, but you need to know how to, that this is the same to, or I don't know, it is different. Eso es como dicen por ahí algunos, es lo mismo pero distinto. Créanme, porque yo les he dicho, uno puede hablar todo el inglés con agua, uno puede hablar todo el inglés con tierra, uno puede hablar todo el inglés con aire y todo el inglés con fuego. Pero qué interesante es cuando ustedes empiezan a conectar, así como quien dice, entre los tres, es decir, entre todos a crear un tejido. Finalmente es eso, si ya tienen las bases, y yo desde el principio les dije, estos son bases para poder tener esto más claro y poder usarlo.